Muy buenas tardes y buenas noches para los que es de noche, a todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín allá en Oaxaca, México, en la congregación que pastorea el reverendo Miguel Roberto Robles y toda la congregación allá en Oaxaca, hoy viernes 28 de julio de este año 2023. Tenemos este estudio bíblico bajo el tema que estaremos viendo y escuchando del Dr. William Soto Santiago, titulado Dios dando sabiduría e inteligencia a sus hijos para hacer la obra que les ha sido encomendada. Este mensaje fue predicado el sábado 4 de septiembre del 2010 aquí en Calley, Puerto Rico. Usó la escritura del Éxodo, capítulo 25, del 1, verso 1 al 9. Leemos el verso 8 y 9, donde dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y allí dibuja una estrella de David. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el mensaje la obra de la lluvia temprana y tardía, predicado el sábado 16 de agosto del 2003 en Monterrey, México. Nos dice nuestro hermano William: el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, todavía no ha sido tomado de la diestra del que está sentado en el trono, porque cuando sea tomado, ahí ya habrá terminado la misericordia de Dios, ahí habrá terminado ya el tiempo de la iglesia, habrá terminado la dispensación de la gracia, y no habrá sangre en el propiciatorio. Miren, desde el 2003, él nos estuvo hablando que el título de propiedad todavía no había sido tomado. ¿Por qué? Si era tomado y no estaba allí, entonces no habría misericordia para que las personas recibieran a Cristo como su Salvador en la dispensación de la gracia o durante la dispensación de la gracia, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora miren en esta libreta, en una libreta que él escribió algo aquí, y vamos a leer esto que él escribe acá. Dice: Juan el Bautista dijo: después de mí viene uno más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, y recogerá el trigo en el alfolí y quemará la paja. Yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender sobre él y que permanece, ese es él. Y yo le vi descender sobre él. A él le conviene crecer y a mí menguar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Todo eso lo va escribiendo, eso lo coloca con signo de admiración. Y escribe el libro de los sellos, escribe sellos, la 474 y la 475, que es la escritura, o sea, la parte, la porción en donde el hermano Branham habla allí de esto que les voy a leer, que el hermano William escribe, que hace referencia. Dice: yo no sé quién será, quizás sea este el tiempo para que aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Todo esto lo está escribiendo él, no estoy leyendo del libro. O sea, es lo mismo que está ahí, pero en sus propias palabras está escribiendo él. He estado esperando. Si así es, les estaré dejando para siempre. No estará dos aquí al mismo tiempo. Y si así fuera, yo menguaré y él crecerá. Punto. Ahí dice, más abajito dice: el hermano Branham habló en los mismos términos de Juan el Bautista, anunciando que después de él vendría otro hombre, otro profeta, en el cual se estaría cumpliendo la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre. Y escribe pequeño ahí, sellos 256, donde nos dice que será completamente Manuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Sigue escribiendo en el escrito: él mostró que sería la palabra encarnada en un hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo, en Apocalipsis 19, 11 al 21. Y escribe sellos 57. Y dijo que Apocalipsis 10, verso 1 al 11, la venida de Cristo, el ángel fuerte, sería el mensajero a Israel. Escribe sellos 256 y la porción sello 57, y esa porción que él escribe como un resumen de lo que hay allí. Después escribe Mateo 24, 30 al 31 y escribe sellos 469. Y ahí escribe: y dijo que el ángel, diferente a los 7 ángeles de las 7 edades, era el que tenía el séptimo sello, o sea, la segunda venida de Cristo. Para eso tenía que venir en carne humana. Y en la otra página escribe sellos 369, 370 y 368. O sea, escribe también la 368, pues sería 368, 369 y 370. Y escribe la 57. Y escribe: dijo que Moisés y Elías, los dos olivos, era donde estará la palabra encarnada y la misericordia de Dios por última vez. Esto es así porque es el mensajero a Israel. Y escribe Apocalipsis 10, verso 1 al 11. ¿Y qué es lo que encontramos en el libro de los sellos? En esa porción que siempre hemos leído, en la 369 abajo, donde él dice, o sea, él escribe allí, de esos que habían escuchado la predicación de estos profetas, o sea, de el que tiene ese ministerio, esos ministerios, y dice que habían rechazado la misericordia de Dios por última vez. Y ahí es que él escribe: Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe misericordia. Y en este escrito, vean, en esta libreta, él escribe que ese mensajero es un mensajero a Israel. Y es el ministerio de Moisés y Elías, o sea, los dos olivos, en donde estaría la palabra encarnada y en donde la misericordia de Dios estaría por última vez. Ahora miren cómo en el mensaje que vamos a escuchar hoy, él nos habla una partecita allí, que él dice en la página 14, dice
Por lo tanto, habrá un corto tiempo de misericordia antes de comenzar la gran tribulación. Y no sabemos de cuántos días, meses o años será ese lapso de tiempo. Será un tiempo corto. No se está refiriendo al tiempo de la misericordia de Dios durante las edades, porque en las edades son 2000 años, o sea, un lazo de tiempo largo. Aquí ya está identificando específicamente y exclusivamente un tiempo en donde Dios estaría impartiendo misericordia por última vez a la iglesia novia, a aquellos que la van a recibir esa misericordia por última vez, porque ya Él, hablando Él en este día del 2010, hablando de ese momento, está diciendo que ya para ese tiempo Él habrá salido del trono de intercesión, habrá tomado el libro, y por consiguiente ya el trono en el cielo no es un trono de misericordia, sino un trono de juicio. Y vean ustedes que ese trono de misericordia, el cual en este tiempo final, vean desde la página 13 abajo y arriba la 14, y esa parte que leímos, estaba buscando ese lugar en donde ahí lo habla un poquito más. Dice: así que es grave la situación a la cual ha llegado la familia humana, pero conforme a las profecías bíblicas hay una sola esperanza. Le queda una sola esperanza a la humanidad, y es la venida del Señor a su templo espiritual, a su iglesia en el día postrero, bajo el ministerio del Espíritu Santo, operando los ministerios de Moisés y Elías. Habrá un lapso de tiempo en medio del cristianismo de misericordia para buscar a Dios antes que comience la gran tribulación. Ahora recuerden que la tercera etapa es para la novia, es para las fatuas y es para los perdidos y para los 144,000. Pero vean cómo en la visión de la carpa se ve allí personas con sus manos levantadas, llorando, clamando, o sea, buscando a Dios y recibiendo a Cristo, pero no para obtener el cuerpo teofánico y así ser preparados para la transformación, porque ya es un tiempo en donde no hay misericordia en el trono celestial, pero sí estará la oportunidad para que ellas reciban el mensaje y den sus vidas en la gran tribulación. Ahora vean, sigue diciendo el hermano William aquí en este mensaje, la obra de la lluvia temprana y tardía. Por lo tanto, la misericordia de Dios terminará. La puerta de la misericordia será cerrada conforme a Lucas capítulo 13, verso 25 al 27. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, entonces muchos vendrán clamando, pero Cristo dirá: de cierto os digo que no os conozco. Ahora la misericordia de Dios todavía está extendida desde el lugar santísimo. Eso está hablándolo él en el 2003. Desde el trono de intercesión para todo ser humano que escucha la predicación del Evangelio de la Gracia y recibe a Cristo como su Salvador personal. Si ya Cristo hubiera tomado el título de propiedad, eso es para los que dicen que Él trajo el título de propiedad en el 63 y que lo trajo y lo entregó a un hombre, y que otros dicen que fue en el 74, otros dicen otras fechas, pero miren lo que él dice ahí. Si ya Cristo hubiera tomado el título de propiedad,
ya no habría misericordia para las personas, y ya las personas no obtendrían el perdón de sus pecados y no podrían ser limpios por la sangre de Cristo. Lo cual es lo que ya está ocurriendo. Él lo estaba hablando allí. Como si hubiese pasado eso, pues entonces, vean, no hubiese misericordia y las personas no estarían recibiendo misericordia y recibiendo el nuevo nacimiento. Y no podrían ser limpios por la sangre de Cristo y no podrían obtener oportunidad de ser transformados en este tiempo final. Pero algún día se va a cerrar la puerta de la misericordia y Cristo es la puerta de la misericordia. ¿Quién es la puerta de la misericordia? Cristo, el ungido, el Mesías. Ahora, en la página 44 del mensaje Almas Encarceladas, nos dice: fíjense en la mitad de página, fíjense en el mundo y vean a dónde se encuentra, fíjense cómo han rechazado la verdad y cómo ha sido perfectamente identificada la parte relacionada a la profecía. Pero, ¿dónde estamos ahora? Dios tenga misericordia. Eso me hace sangrar el corazón por dentro. Escribe: eso me hace sangrar mi corazón. ¿Qué de esto? ¿A dónde estamos? Recuerden, esos 7 picos, de allí al poniente, escribe oeste, no hay nada. Eso se encuentra perfectamente en la división del continente y de allí va al desierto, da lugar a la eternidad. Son 7 picos en la mera división del continente. Ahí es que él escribe: el último pico es la tercera etapa, que es lo que dice, eso es directamente entre el bien y el mal. Y al final de eso, la tercera etapa era el último pico de la serie. Y escribe: el último pico es la tercera etapa, y dibuja una piedra angular y una flecha hacia la piedra angular, en donde dice: Noé entró y pasaron 7 días, 7 edades, durante los cuales nada sucedió. Y escribe una piedra angular, 7 truenos, y ahí es que está dibujada la piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. Pero al final de los 7 días llegó el juicio. Si únicamente allá en los días de Noé hubieran reconocido la señal, si el mundo en aquel día hubiera conocido esa señal, y Dios prueba estas escrituras, el ejemplo fue con Nínive. Esa generación vio la señal. ¿Y quién era la señal? Jonás. Y vean que el juicio no cayó sobre ellos, porque reconocieron la señal. Y la señal más grande que tiene una generación, un pueblo, una nación, el mundo, siempre es un profeta. Si el mundo en aquel día hubiera conocido esa señal, y Dios prueba por estas escrituras que leímos hace rato, que Él destruyó a esa gente, pero no fue sin misericordia. O sea, no destruyó sin antes enviar misericordia. La misericordia les fue enviada por medio de un profeta, pero ellos no lo quisieron creer. Dios es muy misericordioso. Él les envió misericordia, pero ellos no la quisieron recibir. Él siempre envía la misericordia primero, y dibuja una estrella de David. ¿Qué tal si ellos hubieran conocido que esa señal era la del tiempo del fin? Y escribe: la misericordia fue enviada a través de un profeta. Pero cuando eso sucedió, de repente la salvación terminó. ¿Cuándo qué sucedió? Cuando Él envió a su misericordia en un hombre, o envió al hombre con su misericordia. Y nadie, 3 puntos, de repente la puerta estaba cerrada. Hubo una sola persona que conocía esa señal. Ese fue Noé y su grupo. Ellos fueron los únicos. Cuando esa puerta se cerró, Noé lo sabía. Noé sabía que ese era el final.
Él lo sabía, correcto, si solamente hubieran conocido la señal. Y ahí es que él escribe lo que ya conocemos. Ahora vean que lo pueden colocar ahí, las porciones en el estudio. Ahora miren, sigue diciendo. Ahora el reverendo William Branham, cuando habló acerca de los sellos, él dijo, todavía esto está en el futuro. Por lo tanto, Dios está reflejando y mostrando lo que va a suceder cuando Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad y lo abra en el cielo. ¿Y luego qué? Luego descienda y lo entregue a un hombre. Y en la página 102 del libro de los sellos, nos dice el reverendo William Branham, y vamos a ver aquí algo. Porque hay un lugar donde él dice que están escuchando o que estaban recibiendo los truenos. Vamos a ver aquí rapidito, ya lo vamos a encontrar. Vamos a ver si es la 149. ¿Cuál? No, hay uno que dice que se está preparando, que nos estamos preparando, algo así, porque estamos recibiendo los truenos, porque está la hora de irse, o la hora de irse, o en este avivamiento que tenemos, algo así. Vean lo mismo que él estaba hablando, que es lo que vamos a leer de la 102, hablando de cuando Cristo salga del trono de intercesión. Él venía hablando de que ya estaba fuera, y en esa parte, no la encontré ahorita buscándola, que él dice que estaban escuchando los truenos, pero los truenos, nuestro hermano William dice que son dados en la carpa, y el hermano Branham también hay algunos lugares. O sea, vean cómo está el hermano Branham reflejando, o sea, está profetizando lo que sería más adelante. Miren, en la 102 del libro de los sellos dice: entonces a través de estas edades de la iglesia hay un tremendo enredo, pero al final de las edades el mensaje del séptimo ángel debe restaurar todos estos misterios perdidos y entregarlos a la iglesia. No habían sido revelados antes en su condición verdadera. Ahora, en los tiempos de la Biblia,
los misterios estaban presentes y ellos vieron estas cosas suceder, así como lo vio Juan. Él dijo, hay un jinete del caballo blanco, pero había un misterio concerniente a ese jinete que no lo conocieron en ese entonces. Sería revelado más adelante cuando el Cordero saliera del trono del Padre como intercesor y redentor semejante. Ahora vean cómo hay un estudio que él escribe refiriéndose a esa escritura. Él dice, escribe, serán revelados cuando el Cordero salga del propiciatorio. O sea que sería eso en el futuro. Y está diciendo que el séptimo ángel es el que está dando y abriendo y dando a conocer todo. Pero vean, está profetizando de cómo sería cuando él saliera del trono de intercesión. Vamos a ver. No, esa es la que hemos leído, que falta para... Lo tenía en estos días, pero no lo anoté. Pero todo eso, vean, es reflejado en el hermano Branham, lo que iba a suceder cuando Cristo saliera del trono de intercesión. Y vean cuando él dice allí, nuestro hermano William, por lo tanto Dios está reflejando y mostrando lo que va a suceder cuando Cristo complete su iglesia y se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad y lo abra en el cielo. ¿Y luego qué? Luego descienda y lo entregue a un hombre. Ahora miren, en este mensaje o este estudio, en la escritura del Éxodo 25, 16 al 22, donde habla de el contenido de el lugar santísimo, que estaban allí los dos querubines y cómo estaría hecho el propiciatorio y todo eso, esa escritura, nuestro hermano William escribe allí, así es en el cielo, y la voz de Dios, porque hay una parte donde dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y ahí el hermano William escribe, así es en el cielo, y la voz de Dios sale de su trono eterno y es enviada a través del ángel Gabriel, el mensajero con acceso al libro de la verdad. Es enviada esa voz a través del arcángel Gabriel. ¿A quién? Al instrumento que Dios tiene en la tierra. De allí me declararé a ti. Ahora vean cómo Dios estaba declarando a los hijos de Israel en ese tiempo a través de Moisés. Pero ¿se dieron cuenta al arcángel Gabriel ministrando en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan un mensaje que el hermano William había dicho? Y podríamos verlo en el Antiguo Testamento ministrando. Y miren, ¿dónde lo encontramos ministrando a Moisés? Porque es el ángel que tiene acceso al libro de la verdad. Ahora hay algo que aquí él nos está mostrando porque escribe las escrituras de Apocalipsis 4:1, Apocalipsis 5 del 1 al 7, Apocalipsis 5 del 8 al 11, Apocalipsis 11 del 3 al 14, 11 del 15 al 19, 15 del 1 al 5 y 8 del 1 al 5. Ahora vean que sigue siendo el mismo ángel del pacto
el mismo que libertó al pueblo hebreo, el mismo que ha estado en medio de la iglesia a través de sus mensajeros, y es el mismo que en este tiempo final estaría operando los ministerios de Moisés y Elías. Ahora, vean, sigue diciendo, con ese título de propiedad, el que tenga ese título de propiedad tendrá dominio, control de toda la naturaleza. Ese es el misterio de Moisés y Elías, teniendo control sobre toda la naturaleza. Ellos tendrán el control de toda la naturaleza, porque en quien esté el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, estará el título de propiedad. Vean qué sencillo es conseguir dónde está el título. En aquel que tiene el ministerio de Moisés y Elías. A ese Cristo le habrá entregado el título de propiedad, porque Él lo reclama. ¿Para quién? Para la raza humana. Lo trae a la raza humana y se lo entrega a un hombre para que se lo coma. En la página 115, él dice que el título de propiedad es para la iglesia, dice, no es para Cristo. Página 115 del libro de los sellos. La sangre del cordero, arriba en el párrafo, dice, la sangre del cordero pagó el precio, y cuando él habló hubo un trueno y salió un jinete sobre un caballo blanco. Pero eso todavía era un símbolo. Fíjense bien, porque él dijo que sería dado a conocer en los últimos días. Viene en símbolo de iglesia, ¿entienden bien? Esto viene en símbolo de una iglesia. Y saben que hay un sello, pero no saben exactamente lo que es todavía ese jinete sobre el caballo blanco. Pero será revelado solamente en los últimos días, cuando el sello sea realmente abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, sino para la iglesia. Y escribe los sellos abiertos, no para Cristo, sino para la iglesia. Porque él toma el título, lo abre, vean, y en Apocalipsis 10 lo vemos descender y entregarle a un hombre. O sea, él lo toma y no se lo come. Lo trae a la tierra para que un hombre se lo coma. Eso me hace temblar. Espero que la iglesia en verdad entienda esto. Quiero decir ustedes aquí, a quienes voy a llamar novia. Confío que entiendan, la voz es un trueno. Escribe, la voz es igual un trueno. Ahora, ¿de dónde vino la voz? Vino del trono de donde el Cordero acababa de salir como intercesor. Ahora está presente para tomar su posición como su reina. El trueno vino de en medio del trono y salió para afuera, y el Cordero estaba parado acá afuera. Él había salido del trono de su padre para tomar su propio trono. Y escribe en la edad de la piedra angular. Gloria, amigos, no se les vaya a escapar esto. O sea, no se les vaya a escapar esto que acaba de decir él aquí. Él había salido del trono de intercesión para tomar su propio trono. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular. Ahora vean lo que sigue diciendo aquí en el mensaje. El juicio comenzará por la casa de Dios, que fue predicado el 23 de abril del 2005 en São Paulo, Brasil. Dice, ahora podemos ver que el misterio del tiempo final es el misterio del séptimo sello, y es la voz de los 7 truenos los que revelan el misterio del séptimo sello. Y la voz de los 7 truenos es la voz de Cristo.
la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten sus voces, conforme a Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7. Y en el cumplimiento de estas profecías, Cristo tendrá su trono de juicio. ¿En el cumplimiento de qué profecías? De esta que acaba él de decir. Cristo tendrá su trono humano a través del cual él se manifestará, se revelará y transmitirá todas las palabras de Dios desde el trono celestial, las transmitirá a su trono humano que él tendrá en la tierra. El juicio divino que será manifestado en la tierra, porque ya ese instrumento que Cristo tendrá, el cual tendrá primero como trono de misericordia. Vean lo que vamos a escuchar luego en el mensaje. Ahora miren en el tema, el poderoso Dios develado ante nosotros, en la página 11. Nos dice: así que Dios en el principio era vida, el eterno, en él había atributos, y esos atributos vinieron a ser palabras, y la palabra se hizo carne. Jesús fue un redentor, y dibujó una estrella de David, y redimir significa regresarlo. Y para tener que regresar o retornar a algo, eso debió haber estado primero en algún lugar o posición a donde debe regresarse. Así que usted notará que no todo el mundo podrá verlo, porque no todo el mundo estaba en el pensamiento de Dios al principio. ¿Lo ve? Miren a los sacerdotes. Ahí él escribe la escritura de San Mateo 13, 34 y 13:37, San Mateo 13:37 y 13:47 al 50. Miren a los sacerdotes, cuando ellos vieron a Jesús expresarse a sí mismo mostrando lo que él era, exactamente de acuerdo a la palabra, ellos dijeron: es Beelzebú. Eso demostró de qué naturaleza eran ellos. Vea, ya con eso se estaban identificando de qué naturaleza eran. Por lo tanto, no estaban en el pensamiento de Dios. Esa era la idea moderna de aquel tiempo. Pero cuando aquella prostituta, a quien él encontró a la puerta y le mostró la señal mesiánica diciéndole todo lo que ella era y lo que había hecho, ella le oyó y dijo: caballero, percibo que eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, nos dirá todas estas cosas. Ella lo estaba reconociendo como el Mesías, el ungido, porque él llenaba las condiciones de la Escritura. Y dibuja una estrella de David. ¿No lo ve usted? Las dos partes del papel estaban juntándose. Sabemos que cuando venga el Mesías, y él escribe cosas que hará el Mesías cuando regrese. Ahora, Dios posiblemente había arreglado esto y aquello para lograr aquel sonido particular de la campana, como el alfarero. Pero cuando Jesús se dio la vuelta y dijo: yo soy el que habla contigo, no hubo tal expresión como Beelzebú. Vean, Jesús se identificó con ella. Dijo: yo soy el que habla contigo. Allí dejó su cántaro y corrió a la ciudad. Y dijo: vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es este el Mesías? Ahora, ¿cuál fue el resultado de poner la antigua escritura junto a la experiencia que Jesús le estaba dando? El resultado fue el Mesías. ¿Y notó usted que allí mismo sus pecados fueron perdonados? Y aún el sacrificio no estaba hecho.
pero potencialmente ya ella creía en el Cordero de Dios. Porque para comenzar, ella era redimible. Porque ella estaba en el pensamiento de Dios desde el principio. Así que cuando ella vio la escritura de Jehová hecha manifiesta, vea, ella vio la escritura. Y los saduceos y fariseos también veían la escritura, porque decían, nosotros tenemos a Moisés y a los profetas. Los dos tenían la misma cosa, pero una estaba en el pensamiento de Dios. Una tenía la percepción profética, los otros no. Podían llamarla como quisieran llamarla. Allí pues era una prostituta, podían llamarla mujer de mala fama y muchas cosas, pero era redimible. Ella fue perdonada porque ella era parte de Dios, parte de el atributo, era un atributo de ese gran atributo. Así que cuando ella vio la escritura de Jehová hecha manifiesta, lo que él era, lo que él es, esto la redimió, la trajo al original. Y ahí dibuja una estrella de David, lo que él era, y dibuja una estrella de David y escribe, fue redimida al ver la palabra hecha carne. Ahora, si Jesús hubiese venido con el mensaje de Noé, esto no hubiese funcionado. Construir un arca y hacerla flotar, eso no funcionaría ahora. Noé fue una porción de Dios. Él actuaba de una forma muy peculiar porque él era peculiar. Y su mensaje era peculiar porque era la palabra de Dios manifestada. Y dibujó una estrella de David. Tampoco hubiese podido venir con el mensaje de Moisés porque no hubiese funcionado. Moisés era Dios manifestado en una porción. Él era la palabra manifiesta para aquella hora. Pero Jesús no podía venir en esa forma. La Biblia no decía que tenía que venir así. Pero cuando Él vino y se expresó, lo hizo tal y como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces todos los que eran redimibles le creyeron. Qué bonito, ¿verdad? Todos los que eran redimibles le creyeron. Los que no eran redimibles no le creyeron. Porque ellos eran los pensamientos de Dios. Y dibuja una estrella de David. Los atributos de Él al principio se manifestaron en carne y fueron redimidos. Escribe atributos. Tornados de nuevo a Dios. Tantos como le recibieron, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Porque ellos podían ser redimidos. Ellos existían desde el principio como expresión de Dios. Si nos detuviéramos aquí por un momento, si fuera posible, y pensáramos en esto esta noche, en el mensaje de la hora, los pensamientos expresados de Dios, se nos dice que antes de la fundación del mundo, nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Así que podemos ver ambos lados. Como dije al principio, por lo cual somos raros. Tiene que ser en esa forma. Así ha sido siempre y así seguirá siendo. Él era la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora podemos ver que Dios, después de haberse manifestado a su pueblo en diferentes formas, se veló o escondió en pieles de tejón en su trono de misericordia. Y escribe: el trono de Dios en el cielo se materializa en un hombre en la tierra. Y ahí está el nombre de Dios manifestado. Vemos esto como Salomón, cuando dedicó el templo del Señor y estas pieles de tejón estaban colgando allí, el velo, como él vino en la forma del pilar de fuego y como una nube, y se escondió detrás del velo, velándose para el mundo exterior. Pero por fe, Israel sabía que él estaba allí. Escribe el trono. Ellos lo sabían. Y también escribe allí Salomón. Ellos lo sabían, independientemente de lo que el mundo pagano dijera. Él estaba escondido para el incrédulo, pero el creyente, por la fe, sabía que él estaba allí. Ellos tenían misericordia.
y él estaba en su trono de misericordia, lo cual era un gran secreto. Y escribe Apocalipsis 8, verso 1. Vean el paralelo. Y él escribe el trono, una piedra angular y las edades. Él estaba allí escondido en su trono de misericordia, lo cual era un secreto. Ese secreto del séptimo sello, lo cual cuando fue abierto en Apocalipsis capítulo 8, hubo silencio en el cielo. El gran secreto de Dios. Ese sería un buen tema para un estudio. Y ahí abarcaría muchos ángulos. El gran secreto de Dios. Vamos a anotar lo que no se nos pase. Porque vean. Y ver si el hermano William predicó algún mensaje con ese tema. Para buscarlo también. Ahora vean, sigue diciendo. Ustedes saben que en estos días del Antiguo Testamento, el entrar detrás de aquella cortina era muerte. Era estar fuera de ella hoy es muerte. Escribe Velo. En aquel tiempo el entrar a su gloria era muerte. Hoy el permanecer fuera de ella es muerte. Eso ocurrió, por supuesto, cuando el velo se rasgó, aquel viejo velo cuando él murió en el Calvario. Hoy el permanecer fuera de su presencia es la muerte. ¿Lo ven? Usted debe escudriñar la Escritura para ver en qué día estamos viviendo, porque esto cambia de una forma a otra. Digo, una piedra angular y las edades. Vean, día a día va cambiando. Y iba a llegar el momento en donde ya él no estaría en el trono de intercesión, porque fue igual en todas las edades. Él como misericordia, el trono de misericordia, pero ya llegaría un día en que ya no estaría como un trono de misericordia. Ahora, cuando el velo se rasgó en el Calvario, ahí escribe, en lo que leímos escribe, cambia de una forma a otra. Ahora, cuando el velo se rasgó en el Calvario, el trono de misericordia quedó descubierto. ¿Pero qué sucedió? Estaba colgando en el Calvario, chorreando sangre, de la misma forma en que ellos lo hacían año tras año. Tomaban sangre y rociaban el trono de misericordia en la purificación del santuario. Pero allí, Dios con su grande y poderoso golpe de centella, dividió el viejo velo de tejón desde arriba hasta abajo, y el trono de misericordia quedó expuesto a la vista de todos. Describe el trono Jesús. El genuino y real Cordero de Dios estaba colgando a la vista de todos en el Calvario, el verdadero trono de gracia, cuando Dios mismo había pagado el precio y había venido a ser como uno de nosotros, y se había manifestado como hombre para relacionarse con nosotros y nosotros relacionarnos con él. El asiento de misericordia estaba a la vista de todo Israel en aquel día del sacrificio, pero la tradición de los padres eclesiásticos habían velado ante el pueblo el verdadero asiento de misericordia. Escribe el trono. Si ellos hubiesen conocido la Escritura, cada pedazo hubiese caído en su lugar. Como el recibo que nos daba el chino de la lavandería. La profecía del Antiguo Testamento se hubiese cumplido, y en verdad se cumplió. Y si les hubieran enseñado la Escritura, ellos hubieran visto el asiento de misericordia, los pedazos de papel chino. Y él escribe al frente, refiriéndose a eso, escribe: la enseñanza es para ver. La enseñanza es para ver. Hermoso escrito. ¿Para qué es la enseñanza bajo carpa? Para ver.
para ver su venida, para ver los ministerios, para ver la fe de rapto, para ver a los muertos en Cristo, para ver nuestra transformación, para ver todo lo que Dios está cumpliendo y estará cumpliendo en este tiempo. Para eso es la enseñanza, para ver. Hay un salmo: abre mis ojos, Señor, abre mis ojos para ver o para entender. Las maravillas. ¿Cuál es ese? Salmo, vamos a leerlo. ...119... verso 18. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Abre mis ojos, Señor, para ver en este tiempo final todo lo de la dispensación del reino. Lo de tu reino, Señor. Y él escribe también allí abajo: el asiento, y escribe trono de misericordia, era Jesús. El asiento, trono de juicio es, y se nota que allí él había escrito un signo de pregunta y una raya y un signo de pregunta, como estamos así en estudio, vamos a decir, todos los días son estudios, pero hoy podemos tener, como tenemos una cámara cerca, pues podemos decir, improvisar esto de las fotos, esta partecita de fotos. Miren, vamos a ver aquí para que vean esta parte donde él escribe allí: Jesús era, o el asiento de misericordia era Jesús. El asiento, trono de juicio es, vean que ahí en azul estaba el signo de pregunta, una raya, lo había dejado en blanco, y escribe Jesucristo en su ángel, porque es el ángel del pacto, el ángel de Jehová que ha estado en medio de la raza humana, o sea, el que libertó al pueblo hebreo, y en porciones se manifestó en lo que leímos allí en Moisés, en Noé y en todos esos profetas, y luego vino a ser hecho carne en Jesús, en toda su plenitud. Y ese ángel es el que ha estado en medio de la iglesia, obrando, operando su Espíritu Santo en cada mensajero. Y vean aquí las escrituras, ahí está Apocalipsis 11, esos son los dos olivos. Apocalipsis, ahí más adelantito, 6, que es el sexto sello. Apocalipsis 14, Apocalipsis 19, 14 es el ángel con el sello del Dios vivo. Apocalipsis 19, la venida del Señor. Y Apocalipsis, el otro que Apocalipsis 17, vean que es ese jinete, ese enfrentamiento. Vean todo lo que representa ese asiento o trono de juicio en todas esas escrituras, lo cual es el cumplimiento en este tiempo final del asiento o trono de juicio. Apocalipsis 11, los dos olivos. O sea que ese instrumento es Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, Apocalipsis 19, Apocalipsis 17, porque recuerden que es el mismo Espíritu Santo operando esos ministerios en el cumplimiento de su venida. Página 14, sigo. Leí la 11, 12, la 13, la 14, arribita, como Moisés dice aquí: hasta este día están velados
todavía tienen sus corazones velados. Ellos no lo pudieron ver, pero Él era Dios. Y escribe: el asiento de misericordia era Jesús. El sufrimiento y el sacrificio, Él era el asiento de misericordia genuino a la vista de todos. Escribe Jesús: el trono, como el himno que cantamos, véanlo, está a plena vista. Allí está Él, el poderoso conquistador, desde que rasgó el velo en dos. Él era el asiento de misericordia colgando a la vista de toda la congregación. Y también escribe: Jesús era el trono. Y también en el mensaje de Velando a Dios, estos mensajes fueron predicados en junio del 64. Este fue el 14 de junio del 64, el de Velando a Dios, y el que leímos fue el 29 de junio del 64, fueron días después. Ahora vean en este de Velando a Dios, en la página 19, nos dice: ahora noten las palabras que Jesús les respondió, porque ellos venían a ver quién era Él y no pudieron verlo. Ellos vieron la forma, pero Él estaba en su templo. Dios estaba en su templo, oculto en carne humana. En el Antiguo Testamento estaba oculto en el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Pero ahora allí estaba, a la vista de ellos, oculto dentro de ese trono humano. Él estaba en su templo, Dios estaba en su templo, oculto en carne humana. Noten las palabras que respondió: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí solo permanece. ¿Lo ven? La hora es llegada, el que pronto el Hijo del Hombre será glorificado y pasará de esta tierra. Y si no llegara esta hora, nunca seríais capaz de captarlo. ¿Lo ve? Oíd. ¿Por qué no pudieron ver a Jesús? Estaba enmascarado. Dios estaba disfrazado. Y dibuja una piedra angular, una estrella de David. Dios estaba disfrazado. Los griegos querían un Dios, y aquí estaba, pero el velo no les permitió verlo. Lo mismo sucede hoy. Y escribe: es lo mismo Dios en su templo de carne hoy. Y allí dibuja una estrella de David también pequeña. No pueden verlo por razón del velo. El velo les cubre el rostro. Aquellos griegos estaban enmascarados, o mejor dicho, Jesús estaba enmascarado para ellos. Noten, Él les dijo: si este grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo permanece. Ellos no podían entender cómo, por qué no pudieron verlo. Allí estaba un hombre. Ellos vienen a ver a Dios y han visto un hombre. Miren, ellos vienen a ver a Dios y se topan con un hombre. Ven, ellos no pudieron ver a Dios porque Dios estaba oculto para ellos. Ahora mantengan eso en mente: Dios estaba velado, oculto en un hombre. Ellos podían decir: ningún hombre puede hacer esto si no es de Dios. Ningún hombre puede hacerlo, y como es que aquí está parado un hombre y las obras de Dios se manifiestan a través de él. Vean, ellos no podían entender que Dios estaba velado. Y recuerden que en la tercera etapa estamos viendo cómo Dios está abriendo las Escrituras y dándonos a conocer el misterio del séptimo sello por la predicación de los 7 truenos. Y los escogidos pueden decir: no puede ser otra cosa sino Dios obrando, porque Él es el único que puede traer ese milagro de la revelación. Por consiguiente, los escogidos dirán: este es Dios, o esto es Dios haciendo esa obra por medio del instrumento, porque siempre Dios utiliza a un hombre. Su embajador son los hombres, sus embajadores. Y luego, cuando vean el cumplimiento pleno de los milagros y maravillas internacionales, ahí van a decir:
verdaderamente este es aquel que Dios había prometido por los profetas, lo cual estamos viendo ahora, estas señales y maravillas, porque no puede un hombre hacer estas cosas si Dios no está con él. Los escogidos dirán: ya yo lo sabía. Las fatuas dirán como Tomás, que tendrán que ver para creer. Por eso Tomás ayer le dijo: Señor, ahora sí creo. O sea, y él le dijo: porque viste, ahora crees. Y ahí le dice: mete tu dedo, mete tu mano y no seas incrédulo. Las fatuas verán esa manifestación, pero ya en los milagros y maravillas, y ahí es que van a creer. Él estaba velado en un hombre, como él siempre lo ha estado. ¿Ves? Siempre su forma. Pero él estaba velado para ellos. Él estaba en su templo humano. Y dibuja una estrella de David, escribe: Dios velado en el templo humano. Dios estaba en un templo humano. Por favor, sean cuidadosos. Ahora Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vea, Dios velado, escondiéndose del mundo, velado en un ser humano. ¿Ve? Vean cómo siempre el amor de Dios expresado a través de un profeta, como Él, cuando Él nos está diciendo eso, Él ahí les advierte y les dice: por favor, sean cuidadosos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aquí estaba Dios, aquellos griegos diciendo: queremos verlo a Él. Y Jesús les dijo: un grano de trigo tiene que caer y morir. Usted tiene que morir a todas sus ideas. Tiene que deshacerse de sus propios pensamientos, como leímos en el mensaje de Sansón una sola vez más, Señor. Se requiere dejar todos esos pensamientos, ideas humanas y todas esas cosas. O sea, se requiere deshacerse de todas las cosas del mundo. Hay una palabra que él usa allí en ese mensaje, porque es un requisito para recibir al enviado de Dios. Allí ellos tenían que morir a sus ideas, tenían que deshacerse de sus propios pensamientos. De la misma forma que lo hicieron aquellos discípulos, ellos no podían explicar aquello de comer su cuerpo y tomar su carne. Pero vea, ya ellos habían muerto a esas cosas. Ellos habían muerto para un principio, habían muerto para Cristo. No importaba lo que Él hacía, ni lo derrotado que pareciese. Ellos lo creían de todas formas. Digo, una estrella de David. ¿Ve? Ellos podían ver en aquel hombre un hombre que comía, bebía y caminó con ellos, habló con ellos, usaba la misma clase de ropa que ellos usaban, pescaba, dormía y todo lo demás, nacido aquí en la tierra. Pero ese era Dios. Así que los griegos no pudieron verlo porque Él estaba oculto para ellos en un cuerpo humano. Noten su palabra: para ellos. A menos que este grano de trigo caiga en la tierra, Dios se escondió en la forma de un hombre, escondiéndose de su vista. Ellos tan solo podían ver a un hombre, pero aquellos predestinados veían a Dios. Uno veía a un hombre, el otro veía a Dios. Y él escribe: Dios velado en un ser, Dios velado en un ser humano. ¿Usted lo cree? Y una estrella de David allí. Ve, él era Dios velado en un ser humano.
y ambos estaban en lo correcto, los griegos y los predestinados. Pero la fe de usted en eso que usted no ve, usted lo cree de todas formas. Dios velado en un ser humano. Él estaba en esa carne y esa carne era su velo. El velo fue rasgado para que Dios fuera manifestado. En el Viejo Testamento, sí, o sea, hay un precio por el cual la persona tiene que pagar. Allí Sansón, yo dije ahorita Sansón, una vez más, Señor, en el mensaje una vez más, Señor, vean, Sansón sabía que había que pagar un precio, por eso que él pidió, o sea, el precio era su muerte, su propia muerte, y para recibir las promesas de Dios hay un precio que pagar. Deshacerse de todas las ideas, vean, aquí también lo dice él, o sea que hay un precio por el cual hay que pasar y que hay que pagar para obtener las bendiciones de Dios. No puede uno servir a dos señores, no puede servir a Dios y servir al mundo. O sirves al mundo o sirves a Dios. No puede ser tibio ni frío. En el Viejo Testamento, Dios estaba oculto cuando estaba en su trono de misericordia. Y escribe el trono de misericordia mediante un velo y una estrellita de David. En el trono de misericordia mediante un velo, en el Viejo Testamento Dios estaba en su templo, pero el pueblo entraba y adoraba así. Pero recuerden, había un velo que ocultaba a Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí, ellos no podían verlo. Aquel pilar de fuego no volvió a aparecer allí. ¿Notaron ustedes? No hubo otra ocasión en la Escritura desde que aquel pilar de fuego se ocultó tras aquel velo en que volviera a mostrarse nuevamente hasta que vino de Jesucristo. Dios estaba velado. Cuando Él estuvo en la tierra, Él dijo: yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Luego Pablo, después de su muerte, sepultura y resurrección, en su camino a Damasco, allí estaba de nuevo aquel pilar de fuego. ¿Qué era? Había salido del velo. Gloria a Dios, Él estaba detrás del velo. Ahora, ¿Él estaba detrás de qué? Velo de carne. Vea, piel de tejón, tras el velo. Y cuando ese velo fue rasgado en el día de crucifixión, el velo en que Él estaba envuelto fue rasgado el día de la crucifixión. El trono, silla de misericordia, se vio a plena vista. Ahora, los judíos no pueden entender cómo es que Dios podía tener misericordia por un pueblo pecador y perdido como somos nosotros. Pero ellos no podían ver a este quien estaba dando misericordia, porque Él estaba oculto. Él estaba tras el lugar de misericordia en el interior, cubierto de pieles de tejón que colgaban para ocultarlo. No podían ver, dice allí, a este quien estaba dando misericordia. ¿Cómo es en este tiempo final? O sea, lo mismo que hicieron los judíos, los gentiles harán de la misma manera. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Anteriormente, si cualquier hombre penetraba tras ese velo, era muerte súbita. O vamos a recibir una lección aquí en un minuto. Vea si usted la puede recibir. Ir tras aquellas pieles, aún uno de los hijos del sacerdote trató de hacerlo en una ocasión y murió. Esos fueron los hijos de Aarón. No vaya tras ese velo. El hombre que entró detrás, 3 puntos. ¿Por qué? No había redención alguna todavía en aquello. Era potencialmente. Era tan solo potencialmente. Y cualquier cosa potencial no es aún la cosa real. Eso lo pueden escribir.
cualquier cosa potencial no es aún la cosa real. Vea, tan solo potencialmente había redención. El pecado era cubierto, no remitido, quiero decir, no era remitido. Remitido quiere decir divorciado y echado a un lado. Y él escribe ahí, lo potencial no es aún lo real. Y dibuja una estrella de David. Y la sangre de corderos y machos cabríos no podían hacer eso. Así que Jehová se ocultaba tras un velo. Ahora, detrás de aquel velo, donde él se ocultaba, entrar allí, un hombre caería muerto si entraba o trataba de entrar tras el velo. Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando aquel velo se rasgó de arriba abajo para aquella generación, 3 puntos, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó aquel velo de arriba abajo, de forma tal que el asiento de misericordia se vio plenamente. Escribe, Dios envió fuego, relámpagos, etcétera, para rasgar el velo. Empero ellos estaban demasiado ciegos para poder verlo. Como Moisés dijo aquí, Pablo dijo, leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído hoy, todavía el velo permanece en sus corazones. Oh hermano, hermana, eso fue lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado y Dios estuvo a plena vista de ellos, colgando en la cruz. Él estaba a la vista, pero ellos no pudieron verlo. ¿Será posible que los gentiles hayan hecho la misma cosa? Y escribe, en la segunda venida, los gentiles hacen lo mismo que hicieron los judíos en la primera venida. Y dibuja allí una estrella de David. Oh Dios, cuando ellos han tenido las edades de la iglesia, del Hijo de Dios. Pero cuando ahora el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que hemos tenido desde Pentecostés, cuando la tradición eclesiástica ha sido rasgada, las cosas que la gente solía decir, los días de los milagros han pasado y estas cosas, y Dios ha quitado el velo y lo ha traído a plena luz, y ellos están preparados para volverlo a crucificar. Así es exactamente. Y escribe, lo crucificarán de nuevo. O sea, dice que es una crucifixión actualizada, con blasfemias, con burla y todas esas cosas. El Dios develado a plena vista, ellos debieron haberlo visto parado allí, pero les era muy común. Él era un hombre ordinario, ellos no pudieron verlo. Vea, allí estaba un hombre, bueno, dijeron ellos, este tipo, ¿de qué escuela viene él? Pero recuerden, cuando aquella lanza tocó su cuerpo, ese espíritu le abandonó el templo, la caja de sacrificio se viró y el relámpago como un látigo entró al templo y rasgó el velo. ¿Qué sucedió? Allí estaba su Dios colgando en el Calvario y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Fue puesto a su plena vista y todavía no lo ven. Están ciegos. Dios velado en un ser humano, y dibuja una estrella de David. Ahora, ¿a quiénes o qué ministerio estarán puestos a plena vista y aún así no creerán? Moisés y Elías. A los ministerios de Moisés y Elías, en ese instrumento, vean cómo se cumplirá también esa porción allí, que el hermano Branham dice, allí estaba su Dios colgando en el Calvario y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Fue puesto a su plena vista y todavía no lo ven. Dice que lo pondrán en la plaza y como hay sistemas de comunicación,
el mundo entero verá esa noticia. Los gentiles lo pondrán ahí, expuesto, a plena vista. Pero va a pasar lo mismo que el pueblo hebreo. Los gentiles no lo verán. Recuerden que él se presentó a Pablo después de eso y a Pedro en la prisión como el pilar de fuego. ¿Lo recuerdan? Pero en los últimos días él está supuesto a retornar nuevamente más. Un pilar de fuego está supuesto a retornar para manifestar al Hijo del Hombre. ¿Dónde vemos el pilar de fuego? En la carpa. Está supuesto a retornar nuevamente ese pilar de fuego, dice el hermano Branham. Le apareció a Pedro en la cárcel. Le apareció a Pablo camino a Damasco en esa luz. Que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo reconoció esa voz y esa luz. Y: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Vean, es el mismo Jesús, es el mismo ángel del pacto. Porque el nombre está en el ángel del pacto. Por eso el de esa luz podía decir: yo soy Jesús. Y ese mismo pilar de fuego ha estado en todas las edades, en cada mensajero, en una porción. Y en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo. Vean, en el lugar santo venía como una lámpara, pero no era la luz completa. Era vamos a decir, una luz que representaba esa gran luz, hasta que llegara al lugar santísimo, en donde sería la luz plenamente, completamente. Y ese pilar de fuego, dice, está supuesto a retornar para manifestar al Hijo del Hombre, para mostrar la palabra, la luz. Las tradiciones que han sido serán hechas fuera. Nadie lo impedirá. Será hecho de todas formas. Podrán brincar, pataletear, como un niño chiquito. Podrán pataletear. Pero Dios cumple lo que Él promete. Nadie lo impedirá. Será hecho de todas formas. Dios simplemente destroza a esas denominaciones y tradiciones. ¿Qué clase de espíritu será el que lo hará? El mismo que lo hizo al principio. Es el mismo Dios. Vean lo que Él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. No digáis entre vosotros mismos que tenéis a Abraham como padre, porque Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Lo ven? No piense, porque yo pertenezco a esto o pertenezco a aquello. ¿Lo ven? Dios rasgando el velo. Vean, para demostrar quién es Él. Vean, vigilen el velo cuando rompe aquí ahora. Lo encontramos ahora. Y en una ocasión, si un hombre penetraba ese velo, era muerte súbita. Ahora es muerte no pasar a través de él. Y será muerte no pasar a través de la manifestación de Dios en este tiempo final, a través de ese velo de los ministerios de Moisés y Elías. Estar dentro es estar en la edad de la piedra angular, en un lugar seguro. Estar fuera significará muerte en la gran tribulación. Y algunos hasta muerte espiritual recibirán. Amén. Si usted no puede romper ese velo de tradición, romper esa pared denominacional para ver a Dios en su poder, es muerte. En aquella ocasión era mortal penetrar el velo. Hoy no penetrarlo trae muerte. El asiento de misericordia en pleno está a la vista. Y escribe: el asiento de misericordia. Cualquiera puede verlo. El velo ha sido rasgado. Gloria a Dios. El asiento de misericordia en pleno está a la vista. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, en este mensaje que estamos leyendo: el juicio comenzará por la casa de Dios.
ven que lo que Cristo es para Dios, ¿lo será el instrumento que Dios tenga para Cristo? O sea, lo que Cristo es para Dios, lo será para Cristo el instrumento que Él tenga. Por eso en la misma forma en que Dios ha obrado con Cristo, Cristo obra con el vencedor. Y en la página 48 del mensaje Revelación capítulo 4, parte 2. Y también en este escrito, pero vamos a leer primero en la página 48 abajo, dice: como los vimos ahora, ese era el trono de Dios en el cielo. Moisés lo ejemplificó en la tierra. Era el trono de Dios porque su tribunal estaba representado aquí en la tierra, en el lugar santísimo. Y escribe el trono de Dios, tribunal, lugar santísimo. Y dibuja una estrella de David, lugar santísimo de juicio. El trono de Dios, tribunal de juicio, lugar santísimo. Todo Israel venía a ese lugar para hallar misericordia, porque Dios solamente se encontraba debajo de la sangre derramada. Está hablando del tabernáculo de Moisés. Ahora escuche de cerca. Entonces la gloria de la Chequina se levantó de ese propiciatorio un día y se estableció en otro tabernáculo. Amén. El Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, el tribunal de Dios. Tú hablas contra mí, eso te será perdonado. Está hablando Jesús, el trono de misericordia, lo real, que fue potencialmente tipificado, representado en los corderos y machos cabríos en el Antiguo Testamento. Y por eso eran cubiertos, pero vean, los hijos de Aarón no podían entrar detrás del velo, porque todavía no había sido hecho el sacrificio perfecto. Potencialmente, eso estaba representando a el Cordero perfecto. Ahora, ese trono hablando dice, o sea, Jesús, tú hablas contra mí, eso te será perdonado. Habla de otro viene, otro propiciatorio, y escribe trono, y escribe Moisés y Elías. ¿Ve? Y escribe otro propiciatorio viene. Usted puede hablar contra el Hijo del Hombre y yo te perdonaré. O sea, contra Jesús. Eso es Jesús hablando. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente y una palabra contra ellos nunca será perdonada. Y escribe la blasfemia contra el Espíritu Santo. Página 475, miren, dice, a mitad de página, y yo no soy el primero en odiar lo errado, y también cuando la gente cuenta cosas mentirosas, pero amo la verdad bien fundada. No importa cuánto interrumpa aquí o allá, si es la verdad, con el tiempo Dios mostrará que así es. Pero, como lo que dijo Gamaliel, miren, dejan esas personas, déjenlas quietas. Porque si no es de Dios, eso se va a desvanecer. Pero si es de Dios, nos vamos a encontrar en contra de Dios y su programa. Así que déjenlos quietos. O sea, quédense calladitos, quédense quietos. Porque si es de Dios.
O sea, hay una persona que por sentido común le dio esa recomendación a ellos allí, porque si no era de Dios se iba a desvanecer ese movimiento allí, pero si era de Dios, entonces tremendo problema que se iban a buscar, porque estarían en contra del mismo Dios. Y tremendo problema se buscaron. Si es la verdad, con el tiempo Dios mostrará que así es. Pero si Él no lo muestra así uno de estos días, muy pronto, entonces mi visión no fue correcta. Y escribe de la carpa. ¿Dónde lo mostrará? Dice muy pronto que lo mostrará en la visión de la carpa. ¿Ven? ¿Dónde me pongo? Usted me dice, hermano Branham, ¿cuándo será? Yo no puedo decirles porque no sé, pero uno de estos días puede ser que no nos volvamos a ver más sobre esta tierra, pero sí nos encontraremos ante el trono de juicio de Jesucristo. Y ahí leímos que el trono de juicio es su ángel, y su ángel está manifestado en medio de su iglesia, donde se iban a encontrar también los de la sexta dimensión para tener un juicio allí. Vean, en la sexta dimensión se iban a encontrar frente a ese trono de juicio. Por eso él dice, algún día puede ser que no nos volvamos a ver en esta tierra, pero sí nos encontraremos ante el trono de juicio de Jesucristo. Cuando le dijeron al hermano Branham, que él dijo, yo quiero ver a Jesús, él está más arriba. Él vendrá a ti y te juzgará. Ahí está el trono de juicio. ¿Y cuál es ese trono? Él nos dijo allí que son los ministerios de Moisés y Elías en ese nuevo propiciatorio, el cual estaría en la tierra antes de la gran tribulación, en un espacio de tiempo de misericordia para los escogidos. Y luego que termine allí su ministerio, ellos pasarán a la sexta dimensión, y en la venida de ese poderoso ejército de Apocalipsis 19, con todos los de las edades y la de nuestro tiempo, vean, entonces regresan a la tierra en su venida para traer a los de la sexta dimensión en cuerpos eternos y glorificados, y los que están vivos, al verlos, ser transformados. Entonces sabrán que en aquel cuarto la revelación me vino de Dios, igual como me han venido todas las demás. El misterio de ese sello no fue revelado porque fueron 7 truenos que tronaron, y allí está perfectamente porque ninguno sabe nada al respecto. No estaba escrito. Ahora sigue diciendo, miren lo que les dije de la libreta que él escribe. En otra libreta él escribe, si el sacrificio es quitado del lugar de intercesión en el cielo, ese trono se convierte en un trono de juicio, y nadie puede llegarse a ese trono de juicio, donde habrá misericordia para los 144,000 hebreos, en el templo de Cristo, en su iglesia, donde Cristo estará en toda su plenitud en el día postrero. Ahora vean dónde los 144,000 estarán entonces recibiendo misericordia bajo la fiesta de la expiación.
En el mensaje de la restauración de todas las cosas, predicado el 25 de noviembre del 2006 en Osasco, San Pablo, Brasil, dice, aquí nos habla de las 5 manifestaciones y deseo leerlas así, o sea, de las 5 ocasiones en donde el poder de Dios fue manifestado. En el tiempo del hermano Branham dice, los tipos y figuras hablan claro de lo que va a suceder. Por ejemplo, la sanidad de la esposa del reverendo William Branham por la palabra creadora siendo hablada a distancia, nos habla de sanidad divina a distancia. Por lo tanto, no tienen que preocuparse si ustedes no están con sus congregaciones en ese lugar, o sea, donde está la carpa. Hay medios de comunicación como internet o el satélite, a través del cual estarán viendo más de cerca lo que estará sucediendo en el cumplimiento de esa visión de la carpa. Y también muchos estarán recibiendo beneficios como los que estarán allí presentes. También, por cuanto la esposa del reverendo William Branham representa a la iglesia, vean ustedes, eso nos habla de sanidad para la iglesia y también para todas las personas que la necesiten. Esa sería la primera. La salvación de los hijos de una hermana llamada Hattie Wright, o sea, sería la segunda, nos habla de salvación para los familiares de los creyentes en Cristo. Por eso fue visto en la visión de la carpa, llamamiento al altar y gente llorando con sus manos levantadas. 3, estamos enumerándolo nosotros. También hablándole a la tormenta. Eso nos habla del poder de Dios manifestado sobre la naturaleza. La cuarta, también nos habló acerca de la resurrección de un pececito. El cristianismo está representado en los peces, por eso Cristo dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Eso corresponde a la era de Piscis, la era del cristianismo. También, vean ustedes, ese pececito que fue resucitado media hora después, nos habla de los escogidos del tiempo final, que morirían físicamente y serán resucitados en ese tiempo de la tercera etapa. Miren cómo se mueve la resurrección, o describe la resurrección en la carpa, o cómo se mueve, porque es ahí donde va a ocurrir. Y también los muertos en Cristo de otras edades, lo cual fue representado también en la resurrección de Lázaro, con esa gran voz que llamó a Lázaro del sepulcro, la misma voz que llama a la iglesia a subir, la misma voz que llamó a Juan a subir. Hay un extracto en el libro de citas en la página 103, donde él nos dice, miren aquí algo, párrafo 896, y vamos aquí a hacer lo mismo para que ustedes vean esta partecita aquí. El hermano Branham lee la parábola de la gran decena y dice, ahora ustedes noten que hay 3 etapas o 3 llamados a ello. Primero, fueron a llamar a los que estaban invitados. Fueron a llamar a los que estaban invitados. Miren, a ver si puedo leerlo de aquí mismo. Fueron a llamar a los que estaban invitados. Y él ahí dibuja una flecha hacia la séptima edad. Vean la pirámide ahí al lado, que no tiene la piedra angular arriba, porque ya vamos a llegar a ella. La primera, vean, fueron a llamar a los que estaban invitados, ahí a la séptima edad, y no lo hicieron. Entonces salió una campana de sanidad, y ahí la flecha está hacia la parte de ahí, de aquí, de la parte de arriba de la séptima edad, otro llamado. Y fueron a traer a los ciegos y mancos.
y todavía había campo, y obligaron a los buenos y a los malos y a los indiferentes que debían de venir, y dibuja una piedra angular, y la flecha es la piedra angular. Ahí están los tres llamados a subir. Aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y en cada uno hubo una voz a subir más arriba. De Lutero a Wesley, de Wesley al hermano Branham, del hermano Branham. Ahí ese espacio de la brecha donde estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Gabriel. Pero luego se oye otra voz, una voz más arriba de donde estaba, dice el hermano Branham en la visión de la carpa, que estaba hablándole la columna de fuego a alguien más arriba de donde yo estaba. Y recuerden que el séptimo ángel estaba en esa brecha precursando, y más arriba es la piedra angular. Y si estaba hablando a alguien, pues tenía que ser alguien vivo que estaba en medio de la iglesia. Sigue diciendo, luego también las ardillas, esa sería la 5, hablando a creación cosas que no existían, y después se las comió. Dios puso en la boca de Moisés la palabra creadora para decir que vendría maná del cielo y que vendrían aves también. Y también Jesús habló la palabra creadora y multiplicó los panes y los peces. Por lo tanto, habrá poder. La palabra creadora que Dios colocará en la boca de aquel instrumento que tenga para esa etapa del cumplimiento de la visión de la carpa. ¿Dónde Él colocará esa palabra? Dice ahí el hermano William. En aquel instrumento que Él tenga para esa etapa del cumplimiento de la visión de la carpa. Y ahí, por la palabra creadora, muchas cosas que no existen vendrán a la existencia, como lo que les dije de los miembros del cuerpo que perdieron algunas personas, los cuales eran creados. También ese mismo poder está mostrado en Apocalipsis 11, porque en la página 136 del libro de citas dice que los grandes milagros serán para Moisés y Elías, y los grandes milagros corresponden a la tercera etapa para el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí estarán esos ministerios, el de Moisés, Elías y de Jesús, operados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, vean en la página 32 del libro de citas, nos dice, párrafo 268, el Espíritu Santo cubre la tierra, pero está casi imposibilitado hasta que entra en usted y en mí. Y dibuja una estrella de David. Dios está dependiendo en usted y yo. ¿Ve? El Espíritu Santo. La tierra está llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, pero está derramando afuera, pero ello no puede operar hasta que viene adentro de nosotros los seres humanos, para operar. Y él escribe, para el Espíritu Santo operar, tiene que tener un hombre. ¿En dónde estará el Espíritu Santo operando esos ministerios? En un hombre, en un velo de carne. Dios dando sabiduría e inteligencia a sus hijos para hacer la obra que les ha sido encomendada. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.